aguas no están infestadas de los tiburones como solemos escuchar. Una casa no puede estar invadida de gente si la gente vive allí. Así que los tiburones no infestan nuestras aguas, sino que simplemente viven en nuestra agua. Y una cantidad saludable de tiburones significa que nuestros ecosistemas donde se encuentran están saludables. Otro de los mitos que solemos escuchar muy a menudo sobre los tiburones es que se comen las personas, incluso se las comen enteras. Pero este no es el caso. Nosotros no formamos parte de la dieta de los tiburones. Los tiburones tienen unos alimentos específicos de los que ellos se nutren. Nosotros no formamos parte de su dieta. También hemos escuchado que la sangre humana atrae a los tiburones. Realmente no es la sangre de nosotros que los atrae, sino la sangre de peces y de otros organismos que normalmente forman parte de su dieta. Y para que los tiburones puedan oler sangre, no puede haber sangre lejos de ellos y de allí ellos la huelen de 1 milla de distancia. Tiene que haber una corriente que empuje esa sangre hacia los tiburones y que por lo menos le entre una partícula de sangre, y la sangre de nosotros no es lo que los atrae. Entonces, si nosotras las mujeres, si estamos en el agua y estamos menstruando, no tenemos por qué temer, porque realmente no es nuestra sangre lo que a ellos les atrae, sino la sangre de los peces y de otros animales que forman sí parte de su dieta. Y otra cosa que hemos escuchado a menudo es que los tiburones son caníbales y que es algo que está ocurriendo de momento, pero eso no es cierto. Los tiburones no solamente son depredadores, sino que también son presas de otros tiburones grandes. Tiburones pequeños siempre forman parte de la dieta de otros tiburones más grandes y siempre ha sido así.